Todos los gobiernos deberían haber hecho esto y este país hubiese sido definitivamente superpotencia. Son 30 años que no se hizo nada en favor del país. Hoy en día no tenemos huelgas, no tenemos paros. Usted puede circular sin ningún problema. Estos niños que ahora juegan por estas calles van a ser mejores niños, mejores padres, mejores ciudadanos. Cuando llegó Rafael Correa, la verdad, no sabía si iba a durar tanto, porque nunca había visto un gobierno completo yo. Ustedes tienen que tomar en cuenta que nací en el 96 y desde ahí fue el primer gobierno que terminó. El banquero podía coger el teléfono y decirle al presidente, a los presidentes, cuando una ley, un decreto o una disposición no convenía a sus intereses y podían alzar el teléfono y hablar directamente con los presidentes. Correa dijo, eso se acabó. Es el robustecimiento, la contribución a la forja de la identidad, de la dignidad nacional. ¡Acción! O sea, de alguna manera muy extraña se han dignificado los trabajos. Creo que porque es que se ha dignificado al Ecuador en general, como concepto. Anteriormente, para usted llegar a un presidente, pues hermano, tenía que pasarse por gringo. Yo la verdad que ya le digo, tengo mis 73 años de vida, pero lo que a mí más me ha llamado la atención y me ha gustado es que nos han hecho partícipes políticamente. Porque antes suba cual presidente o no nos interesaríamos nosotros también. Pero ahora, ¿por qué estamos interesados? Es mi pregunta. Yo misma me he hecho. ¿Por qué no nos ha dado ese empuje, esa autoestima de que intervengamos? Estamos atentos a lo que está pasando en el país. Se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, ¿no? Porque ya se oye, pues, que el Ecuador está cambiando. Sí se escucha. Loreto, provincia de Orellana. Como uno de los tantos sábados desde hace 5 años, el presidente Rafael Correa prepara su enlace sabatino. Esta vez desde el oriente ecuatoriano. Muchos lo consideran un mecanismo de rendición de cuentas, una forma de ir descubriendo al Estado a través de la comunicación directa entre el presidente y sus mandantes. En el enlace ciudadano número 265 desde el cantón Loreto en la provincia. Para la comunicadora Carol Murillo, una herramienta que ayuda a entender la política y a crear conciencia social. Los enlaces del presidente tienen un plus pedagógico. Pero hay que hacer el análisis costo-beneficio. Le demostramos a esa gente que reubicándose con la mitad, 70 millones, tenían el mismo relleno, el mismo alcantarillado, mejor agua potable, más la casa. Más barato y más beneficios, si se dan cuenta. Cuando tú evalúas todo, las 2 o 3 horas de enlace, hay muchísima información. Cuando se refiere a temas económicos, el presidente da una clase de economía. Cuando habla de la contratación pública, el presidente da una clase de cómo funciona. Cuando habla de los burócratas o de los problemas que se tienen en llevar a cabo una obra, los contratistas, etc., el presidente habla de lo que sucede en un gobierno. ¿De qué sirve que la policía atrape delincuentes si al día siguiente lo sueltan los malos jueces? Si los fiscales no acusan. Entonces tenemos que hacer trabajo en equipo. La gente se interesa en lo que está haciendo. La gente comprende, entiende. Con el presidente informando, el Estado se materializa. Hay una encarnación del Estado. El Estado antes era cualquier cosa. Hoy la gente se interesa por la política porque a través de esta pedagogía revolucionaria, la gente ha ido formándose políticamente. Ahora el país, la ciudadanía, está enterada más o menos de esos problemas y participa de eso porque siente que esos problemas son suyos y que por lo tanto la política no es una tarea oscura de unas gentes de baja calificación moral. En el 2007 se inicia un nuevo ciclo histórico en el Ecuador. Bien podríamos decir que entre 1979 y 2006 hay un solo ciclo, porque se rompe con el modelo económico
que fue creado en los años 80, 90, se rompe con el estado de partidos que también acompañó al modelo económico en los 80 y en los 90, se rescata la institucionalidad del Estado que fue liquidada en los años 80 y 90 y se responde desde el Estado a un nuevo tipo de poder enfocado en la idea de que hay que atender a los sectores populares, medios, trabajadores, campesinos, indígenas, que no eran los objetivos políticos del Estado de los años 80, 90 e inicios del 2000. Señores, vamos a firmar, todo el mundo preparado. Se han equilibrado los roles sociales después de décadas de pesimismo. Las relaciones de poder de los ecuatorianos crea una nueva sociedad que la dignifica. Esa es la opinión de Andrés Crespo, actor, escritor, galardonado con varios premios y reconocimientos dentro y fuera del país. Con este gobierno se han equilibrado los roles dentro de la lucha de clases y eso le ha dado dignidad a todo el mundo. Que no hayan como abismos de conversación. Entonces tú puedes dialogar, ¿sí me explico? Antes genuinamente no era posible entrar a una tienda y quedarte conversando de política con la persona que está ahí. Quien siempre tuvo algo que decir, pero que los abismos de poder impedían esa comunicación entre toda la sociedad. Y hoy en día ya lo hay, ¿no? Entonces creo que eso es lo mejor, que ahora ya todos estamos conversando y todo el mundo tiene una opinión. Y se ha perdido la desesperanza. Ya la gente como que, para bien o para mal, hasta para los críticos del gobierno, es bueno, porque ellos sienten que tienen mucho que decir, entonces están en esa pelea, ¿no? Y está bien que la tengan ellos y que los partidarios también tengan algo que decir, entonces ya hay una conversación. Javier Lazo, periodista y articulista de larga trayectoria, considera que la mirada sobre lo público empieza a cambiar. Los ciudadanos son testigos de nuevas instituciones donde se busca priorizar el buen servicio y recuperar lo estatal como sinónimo de mayor igualdad y bienestar. Este mismo escenario en el que estamos, esto era el Ministerio de Educación. Aquí están concentrados hoy los medios públicos, porque a todo el mundo le consta que estamos en un escenario de un medio público, ¿no? Esta es la televisión pública. Yo vine a lo que fue el Ministerio de Educación en aquellas épocas. Esto era sucio, oscuro, sórdido, porque era el símbolo de lo público. Así era lo público. No tenemos ningunas elegancias, pero es más limpio, es más claro, es más transparente. Es como tiene que ser lo público. Y si la gente empieza a verlo así, como el trato que hoy puedes recibir, por ejemplo, en el registro civil, cuando antes para sacar una cédula tenías que tragar polvo, ir de un tramitador, terminado el trámite, limpiarte las manos en las paredes. Eso era lo público, eso era lo público. Hoy sacas un turno, te sientas, esperas a que te llamen, sacas tu cédula, porque había ese discurso perverso, ¿no? Había que destrozar a lo público para contrastar con lo privado y demostrar que solo lo privado funcionaba y que lo público no funcionaba nunca. Entonces, toma tiempo, va a tomar tiempo, ¿no? Pero creo que la gente empieza a percibir que lo público es otra cosa, ¿no? Desde el regreso de la democracia al Ecuador, la educación nunca fue una prioridad para los gobiernos del pasado. Invertir en educación no da resultados a corto plazo, por lo tanto, no servía para captar el voto popular. El economista Walter Spurrier analiza el tema. Nuestros gobiernos tradicionalmente han sido débiles, han tenido una oposición muy fuerte en el legislativo o en la sociedad. También es cierto que muchas veces han tenido que comenzar sus gobiernos con un paquetazo que los ha debilitado y por lo tanto han pospuesto todo tipo de decisión sobre temas que no van a tener resultados visibles en el corto plazo. Entonces educación se ha pospuesto. Y ahora se está enfrentando la educación, la calificación de los maestros, la capacitación de los maestros, los procesos de selección, tratar de tener universidades de mejor nivel, hacer un cambio radical en la manera de administrar la educación en el país para que los recursos se utilicen de mejor manera, el dar becas a personas no solo por sus conexiones burocráticas, sino por su nivel de conocimientos. A mí me parece que eso es muy importante y quizás sea el principal legado del presidente Correa al futuro.
Pilar Bustos es una reconocida artista plástica, una de las más importantes representantes del dibujo latinoamericano. Ella reconoce que por primera vez los recursos del Estado se invierten en beneficio de todos los ciudadanos. Realmente da un orgullo y una satisfacción increíble, ¿no? O sea, realmente ver que no hay politiquería a la antigua, sino que hay un esfuerzo por asumir los problemas del país. Que la preocupación por los ciudadanos y por el pueblo realmente hace crecer a los países, a la economía, que antes se decía, o sea, teníamos prohibido usar el presupuesto del Estado para mejorar los colegios, para los hospitales. Todo eso se llamaba gasto fiscal. A mí me parece que hay que desaparecer del vocabulario de los presupuestos estatales la palabra gasto. Creo que la palabra es inversión social. Porque la inversión social, primero que es una inversión en las personas. Es la primera cosa que a mí me gusta destacar. Hay una inversión en la gente. Una inversión que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con su relación con el Estado, que tiene que ver con la recuperación de lo público. Los servicios públicos empiezan a cambiar. El Estado, finalmente, asume el papel que le corresponde. Invierte en el bienestar ciudadano. La infraestructura en salud se moderniza, pero las prácticas de atención y servicio en esta área son procesos que aún toman tiempo. Bueno, el beneficio definitivamente es a la población, a los usuarios, a la gente que viene acá a solicitar el servicio, la atención médica. Yo era un médico 4 horas y uno de los cambios, por ejemplo, es el de horario para nosotros, ¿no? Ahora yo laboro 8 horas. No tenemos la aglomeración de gente que antes teníamos. Teníamos que a veces pedir permiso para nosotros, los profesionales, pasar a nuestros consultorios, porque la aglomeración de gente era terrible. Como ya está bien por el problema. Pero definitivamente creo que es un modelo, un cambio importante. La mayor parte de gente pienso que estará satisfecha. Yo tengo un hermano que fue atropellado el 5 de abril y hasta hoy en día yo no he gastado ni un centavo en la salud del man. Ni un centavo. El IES ha cubierto todo con los convenios con la Junta de Beneficencia. El hombre tuvo se reventó la vejiga y la uretra y se fracturó en 9 partes el tobillo. Y ya anda caminando el man por ahí. Entonces, chuta, o sea, antes eso era totalmente impensable. Hubiera costado miles de dólares. Entonces, los ecuatorianos tenemos una facilidad para quejarnos bastante fuerte, ¿no? Esa capacidad como de acordarte solo de lo malo y poder compararlo incluso a las cosas malas que aún subsisten hoy en día y no entender el camino recorrido, ¿no? Porque es que llevábamos tantas décadas de pesimismo que esto que está sucediendo es un shock, es totalmente inesperado. Hernán Reyes es un destacado pensador ecuatoriano, sociólogo, académico y autor de varios artículos especializados. Considera que una de las peores herencias del neoliberalismo es el individualismo extremo, que ha llevado a las sociedades a buscar únicamente el beneficio personal, dejando de lado el bien común. Yo creo que a pesar de que el Estado ha ido paulatinamente volviendo a ganar sitial en el imaginario de la gente, me parece que todavía hay, y esto es fruto de décadas de modelo neoliberal, todavía hay una cierta debilidad entre la población, entre la mayoría de la población ecuatoriana, para entender qué es lo público. Los tiempos políticos son más largos en este sentido para poder volver a recuperar, digamos, esta visión de lo público como lo de todos, del país como un espacio público que hay que preservar y que hay que construir entre todos. El cambio político, económico y social que empieza a vivir Ecuador tiene un fundamento jurídico, la Constitución Política de 2008. Es a partir de su promulgación que se empieza a delinear la sociedad del buen vivir, fundamentada en la búsqueda de una armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Estado de bienestar. Al contrario, tratar de construir un estado de bienestar como se está haciendo en Ecuador. Mauro Servino, catedrático universitario, investigador y autor de varios libros, se refiere al tema. Los países del primer mundo miran la Constitución ecuatoriana
como un evento muy significativo, muy importante, como algo que innova las formas de relacionamiento, las formas del vivir, las formas políticas, sociales, culturales en un país. Eso es importantísimo, pero asimismo tendríamos que hacer mayor esfuerzo para que lo que está en la Constitución, paulatinamente, no digo inmediatamente, no se puede, paulatinamente, pero nos vayamos hacia un cumplimiento. Con la nueva constitución política, se plantea la renegociación de la deuda externa y sus implicaciones para el desarrollo del país. El historiador Juan Pazimiño analiza el tema. El año 1999, nuestra deuda externa llegó a superar el Producto Interno Bruto. 120% significaba del Producto Interno Bruto. Hay un contraste con la deuda actual que llega, me parece que al 14% del Producto Interno Bruto. Pero además, esa deuda externa adquirida desde 1976 y que condicionó a todos los gobiernos entre 1979 y 2006, estuvo sujeta, decía, a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, que son las que provocan la desinstitucionalización del Estado y un manejo de la economía bajo el supuesto de mercado libre y empresa privada, que implicaba primero tener recursos para pagar la deuda y después atender el desarrollo nacional. Desde el 2007, cuando se revisa la deuda externa y se plantea esta tesis de deuda ilegítima, se logra reducir sustancialmente esa deuda, porque incluso nuestros bonos bajaron de valor, el Estado los recompró, con lo cual se saneó la deuda. El gobierno ecuatoriano obró con mucha soberanía, incluso sacando al Fondo Monetario Internacional del país. Según el historiador y escritor Jorge Núñez, la Constitución de Montecristi delinea el marco jurídico para que el país se apropie de uno de sus recursos naturales más importantes, el petróleo, y lo hace a través de un radical cambio en las negociaciones con las empresas extranjeras, acostumbradas a recibir el mayor porcentaje de las ganancias. Ahora, esos rubros se quedan y se invierten en el territorio nacional. Cuando llegó la Revolución Ciudadana al poder, más o menos los términos generales eran que el 20% de los ingresos del petróleo por esos contratos correspondía al Estado y el 80% a las empresas. Hoy, con el nuevo esquema que se planteó de prestación de servicios en vez de concesión, se logró rescatar para el Estado el 80% de los ingresos petroleros y a las empresas el 20%. Algunas lo aceptaron y siguen trabajando acá, otras no y se fueron. El hecho cierto es que de este modo, por la renegociación de la deuda, por la renegociación de los contratos petroleros, por la búsqueda de nuevos ingresos fiscales, cobrando impuestos a los que tradicionalmente no pagaban impuestos, los ingresos del Estado han crecido notablemente y se han destinado a esta enorme obra social. Yo tomo la idea del bien vivir del presidente Correa para decir que nosotros también debemos orientar nuestra política y con esta finalidad del bien vivir. Primero se fue mi madre, emigró para trabajar, para sacar a mis dos hermanos de lo que aquí éramos bastante pobres. Y entonces mi madre se fue a trabajar para darles la educación a mis dos hermanos. El uno ya regresó y vive aquí. Y el otro vive allá porque ya hizo su hogar, todo, y se quedó en el Canadá. Entonces me dice, quiero irme a Riobamba, y leo en internet que hay una carretera a Macas. Uy, le digo, es que ahora las carreteras, te vas a quedar loco, le digo yo, cómo están las carreteras. Ya no vas a conocer el puesto. A mí mismo, todas las veces que me voy, me fascino, y claro, tengo el recuerdo antiguo, como era pasar por Tambillo. Sí, pues dice, así cuentan que está una belleza. No te estoy mintiendo, digo. La inversión pública en la infraestructura vial es una de las más visibles y fundamentales. Camilo Jarrín, un empresario del transporte por más de 50 años, considera que el beneficio es a todo nivel. Bueno, realmente yo he visto que el desarrollo de los pueblos, el enriquecimiento de cultura, es a través de la unión de los pueblos.
Porque si usted analiza realmente si no llegaría lo que es el combustible, si no llegaría los víveres, si no llegaría materias primas, ¿qué sería de nuestros pueblos? Nosotros, en este momento, toda la transportación pesada del país se siente satisfecha porque, en primer lugar, nos han dado una red vial de primer orden. Puentes que tenemos de maravilla, puentes normales, puentes como el del Coca, el de San Vicente Bahía de Caracas, el de la entrada de Esmeraldas. Y hoy en día, si usted analiza la entrada al oriente, al Aguario, por el Coca y la vía Loreto, hay un sinnúmero de unos 30 puentes nuevos, que eso va a dar la oportunidad para el desarrollo y el crecimiento porque entrarán equipos pesados, ya con garantías de que estos puentes sí soportan. La carga llega a tiempo. En segundo lugar, no hay desperfectos mecánicos. El conductor llega en buenas condiciones, que es lo fundamental, que es la parte interesante del engranaje. Hoy en día no tenemos huelgas, no tenemos paros. Usted puede circular sin ningún problema. Usted se compromete a arribar con la carga a su destino y llega. Entonces eso sí se ha beneficiado la transportación pesada del país. Basta viajar a cualquier parte del país para ver que la inversión en obras públicas incluye a millones de ecuatorianos en el buen vivir. No se trata solo de estructuras funcionales, sino de obras que dignifican y generan símbolos de pertenencia y orgullo. Este es el criterio de Napoleón Velastegui, escritor y sociólogo guayaquileño. Hemos hablado de cifras de inversión para construcción vial, que esa es otra cuestión que todo el mundo puede observar. Pero no se habla de la reconstrucción del tejido social que se está logrando. Hoy día tenemos una sociedad que frente a esa polarización de la crisis del año 2000, no tiene nada que ver. Es una sociedad de menor tensión social. Ese es un enorme aporte. Eso es un factor decisivo. Eso es un factor de sustentabilidad. El país ha cambiado. La actual estabilidad política es uno de los aspectos más importantes para crear un ambiente propicio para hacer negocios. El presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, Henry Kronfle, lo destaca al igual que la reducción del desempleo. Yo siento tranquilidad porque yo creo que el gobierno está abierto al diálogo y mientras tengamos esa apertura como sector privado, me siento tranquilo. Hemos tenido en los últimos años una reducción del desempleo bastante importante. Han habido muchas normas, se ha generado mucha normalización dentro del país, que también es importante. Ha habido mucho control por parte de las instituciones. Entonces yo sí creo que el país ha cambiado y sobre todo ha cambiado en su obra social. Es un país en el que hoy se escucha el discurso de la inclusión social, del encadenamiento productivo, de la inclusión en todos los aspectos cultural, social, económico, político, que creo que le da un cambio realmente profundo al Ecuador. La industria textil brasileña, Vicuña, con inversiones en varios países, se instala en Ecuador en el 2007, época en la que ya se hablaba sobre inestabilidad económica y fuga de capitales extranjeros. Estos empresarios decidieron apostar por el país y se quedaron. Bueno, en 2007 llegamos, en junio de 2007. Vino, le gustó mucho el país, le pareció un país muy receptivo, de gente muy amable. Y para terminar de decidir por su inversión, pudo conversar con el presidente Rafael Correa en su momento. Y el presidente le decía que sí, siempre será bienvenida la inversión extranjera, siempre y cuando se paguen los impuestos, se cuide el medio ambiente y trate con dignidad a la gente, que en su momento se estaba interpretando como la no tercerización. O sea, no es que se estaba pidiendo nada más allá de lo que hacemos en todas las inversiones que tenemos en todo el mundo, con el cual fue algo que sí le dio mucha tranquilidad para poder invertir. Hemos triplicado la capacidad instalada de producción y si hicimos de la producción efectiva que se hacía en su momento, en 2007, para lo que estamos haciendo ahora, podemos decir que más que hemos quintuplicado este volumen de producción. En Ambato, en la zona central del país, se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushugruna, una institución que se dedica a financiar proyectos productivos y de emprendimiento.
Su gerente general, Luis Chango, considera que los escenarios político y económico de estos últimos 5 años han sido muy favorables para este sector del país. Si enfatizamos en el ámbito social, es lo importante. El capital humano es lo más primordial en cualquiera de los países. No es el capital económico que debe prevalecer. El empresario que contribuya en la economía del país, pero no usufructúe y no aproveche de todos los demás de noche a la mañana. Esas políticas aplicadas desde el gobierno nacional, positivas, felicitaciones y que siga adelante y que siga con esta estabilidad de pensar en el ser humano y pensar en la estabilidad del empresariado. El mensaje es claro. El ser humano está sobre el capital y es el momento de adaptarse al cambio. Este es el punto de vista del cirujano plástico guayaquileño Juan Carlos Estrada. Efectivamente, lo que eso ha marcado es un precedente. Es decir, nos vamos a preocupar primero por nosotros, por la parte humana. Y por supuesto, tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Obviamente, en el momento que haces el cheque para pagar un impuesto, tú estás viendo un dinero que has producido y que se está yendo de tus manos. Por supuesto que el corazoncito se arruga un poco, pero ahí tienes que ver más allá y tener fe que ese dinero está sirviendo para otras causas justas, como hospitales, medicamentos, carreteras. ¿Te das cuenta? Entonces en ese momento es cuando respiras y dices, está bien, bien pagado mis impuestos. La equidad en el desarrollo del país es una de las fortalezas del actual gobierno. Poblaciones antes olvidadas hoy reciben importantes inversiones que redundan en su progreso. Montgomery Sánchez, prefecto de El Oro, asegura que ahora sí se está trabajando para los más de 14 millones de ecuatorianos. Nosotros creemos que hemos recuperado esa autoestima como ciudadanos, como seres humanos. Creemos que hemos recuperado también aquí como provincia fronteriza, hemos recuperado también esa soberanía y es parte de esa autoestima para nosotros. Aquí se ve claramente la vocación del servicio, de que todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional se lo hace pensando en el ser humano. Una de las zonas más abandonadas y conflictivas de Guayaquil, tradicionalmente en manos de los invasores de tierras, se transforma. Los sectores privado y público se unen en un proyecto de vivienda de interés social. Surge Ciudad Victoria, un espacio ordenado y seguro. Para el constructor Francisco Gallegos, una muestra de dignificación y progreso. El negocio del tráfico de tierras no es un tema sencillo, es probablemente una de las mafias mejor organizadas que existen en el país, que han tenido dentro de sus compinches a alcaldes, concejales, gobernadores y Dios sabe qué cantidad de cosas. No de otra manera se explica que durante 60 años, sobre todo la ciudad de Guayaquil, ha tenido que soportar esto de acá. Y nadie hizo nada. Recién hace 3 años el presidente tuvo la valentía de parar las invasiones. Codo a codo, un sector privado y el sector público podemos hacer grandes cosas. Con respeto, cumpliendo las reglas, con reglas claras, se puede hacer. Este es el mejor ejemplo. Yo creo que Ciudad Victoria directa o indirectamente está dando trabajo a más o menos 1000 familias. Las personas que están en la construcción, albañiles, las personas que están en la maquinaria pesada para movimiento de tierras, etc. Una de las cosas que más admiro yo es cómo estas personas se han organizado para cuidar sus casas. Ya no se sienten invasores, son propietarios. Y esa es la mejor forma de conservar y respetar la propiedad privada cuando le pertenece a uno y por eso uno la cuida. Y lo que estamos viendo acá es un cambio especial en las personas, en los niños. Los niños pasean en bicicleta, andan en patines, cosa que no podían hacerlo antes. Las personas utilizan servicios higiénicos, ya no son letrinas. En fin, es un cambio radical, es un cambio radical, es una revolución. Santiago Núñez tiene 16 años de edad. Estudia en Quito y siente que el país está cambiando. Los nuevos procesos de inclusión son para él una oportunidad para continuar preparándose, por ejemplo, en las mejores universidades del mundo. El gobierno ha dejado una huella que nos va a quedar a nosotros y depende de nosotros cultivarla y seguir adelante con ese pensamiento. Antes yo nunca pensaba en estudiar en el extranjero. Yo decía, no, ¿cómo? Si eso es carísimo.
Pero ahora con esas becas es como que uno le motiva a estudiar, a tratar de llegar ahí y dar los exámenes. Uno da ese examen con gusto, no da el examen con la preocupación, uno intenta llegar. Y esa oportunidad antes nunca había habido. O sea, se ha invertido bastante en la educación. Uno debe tener una mirada abierta y ver a su alrededor y se va a notar el cambio físico y también intelectual. La gente ahora cree más en nosotros mismos y la verdad sí hemos mejorado mucho. Hace décadas, el ferrocarril dejó de funcionar. Ahora el tren revive y a su paso el turismo y el comercio renacen. Miguel Ángel Ramírez, un abogado de 71 años de edad, lo disfruta junto a su familia como lo hizo hace años. Ha sido una quimera, una ilusión para mí el volver a ocupar el tren. Y precisamente hoy que es mi onomástico, mi mujer y mis hijos me hicieron este homenaje. Es decir, ellos entendían la gran necesidad que yo tenía de volver a subirme en un tren. Nos sigue uniendo. Ahorita, ¿cómo están las cosas? Es un despertar del turismo nacional. Sin antecedente alguno, la misión solidaria Manuela Espejo ha logrado visibilizar y brindar apoyo a decenas de miles de ecuatorianos afectados por discapacidades físicas y mentales. Santiago Páez, escritor y catedrático universitario, destaca la importancia de esta misión. El hecho de que se visibilice a los discapacitados, que eran personas que existían, que sabían que estaban ahí, pero la sociedad entera casi funcionaba como esas viejas familias que tenían un discapacitado y lo escondían. Le tenían en el quinto patio. Luego, encontrar procedimientos, metodologías de asimilación del discapacitado al sistema de salud y al sistema de apoyo social. Y por último, invertir recursos. O sea, creo que ese es uno de los hitos, haber puesto recursos en algo que, como no da demasiados votos, no había sido aceptado ni enfatizado por otros gobiernos. Yo pienso que Ecuador empezó una revolución ciudadana tal vez un poco anticipada de un proceso de una revolución planetaria. Lo que dijo la Santa Marianita, el país no se va a acabar por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Ahora, como estamos con buen gobierno, no ha dicho la verdad también la Santa Marianita. El Ecuador desde adentro. Las cosas han cambiado. Identidad, autoestima, dignidad, confianza. En un país que lucha por su propio destino a través de lo que los ecuatorianos ahora conocemos como el buen vivir. Es una revolución, hermano, de ideología. La revolución nosotros no la estamos haciendo aquí con un fusil ni con nada. La estamos haciendo, hermano, aprendiendo, preparándonos para un futuro, ya, sin sangre, hermano. Y nosotros esta es la oportunidad que tenemos. Porque si no cambiamos ahora, que tenemos oportunidades, yo creo que nos pone difícil seguir caminando. Yo siempre trato de mirar el gobierno de Rafael Correa no solo como un gobierno, sino como un proceso político de cambios. Es decir, estamos como hacer un edificio, estamos haciendo las bases de un gran edificio en el cual poquito a poco nosotros iremos subiendo los pisos, pero mientras tanto tenemos que hacer unas buenas bases, una buena estructura, unas buenas columnas para sostener eso. Somos todos los que tenemos que hacer el cambio. Porque tú puedes tener el presupuesto, pero si no te da la gana de pintar bien la fachada o de enlucir el piso y te tragas el billete. ¿Me explico? O sea, somos nosotros los que tenemos que hacer bien el trabajo. Obviamente hay una cadena de supervisión, pero hay un momento en que hay que asumir la responsabilidad, y la responsabilidad de que muchas cosas estén mal es de los ecuatorianos mismos. De tal manera que hoy tenemos la gran oportunidad de disponer de un gobierno que está completamente dispuesto a promover las transformaciones sociales que el país necesita. Pero si es que la ciudadanía no responde frente a eso, es muy difícil lograr los cambios. Es una situación de absoluta reciprocidad. Todos los países desarrollados también tuvieron la contribución de la población. Si nosotros
no contribuimos, no ponemos también el hombro, todos, absolutamente todos, profesionales, no profesionales, hombres, mujeres, niños, pues yo pienso que ningún gobierno podría cambiar nada. A medida que vas consiguiendo la madurez, a medida que vas entendiendo qué es, repito, qué es el Estado y qué es lo que tú esperas del Estado, qué es lo que él está haciendo por ti y al mismo tiempo cuáles son tus obligaciones para con el Estado. Entonces, por supuesto, en ese momento pues tú sientes tu bandera, tú sientes tu escudo, tú sientes tu pueblo, tú sientes tu tierra. Después de tantos tumbos que hemos venido nosotros por muchos años, pensamos que no iba a haber un cambio. Nos volvimos todos negativos, pesimistas, pero hoy vemos cuando la educación ha mejorado, la red vial ha mejorado, todo el mundo paga impuestos, salarios justos. Yo me siento contento, yo pienso que sí estamos cambiando, sí estamos cambiando. Encontramos una situación, yo diría, radicalmente distinta de la que vivíamos el 2006 y creo que, es más, todavía el gobierno y permanentemente el gobierno ha reconocido que hay desafíos pendientes. El propio gobierno ha reconocido que hay aspectos que todavía restan por llevarse a cabo, políticas que todavía están lejanas de lo que está previsto en la Constitución de Montecristi. Y me parece que esa es la garantía de confianza para la gente de que el gobierno va a seguir por el mismo camino, de que no va a claudicar, digamos, en esto que ha planteado como proyecto de cambio.